armas de álgebra lineal que nos permite todo hacerlo en una sola operación, ¿ok? Hay otra explicación obvia, ¿ok? Que es que, bueno, las tarjetas gráficas, la mayoría de estas operaciones, ¿ok? Ya están hechas en los circuitos de la tarjeta. En consecuencia, a pesar de que esto debería ser orden, por ejemplo, N, tienden a ser orden constante porque ya están cableadas, o por así decirlo, entre comillas, dentro del chip o la estructura del hardware de la GPU. Entonces, bueno, las operaciones son mucho más rápidas, ¿ok? En consecuencia, bueno, hay una razón por la cual intentamos escribir las cosas con álgebra lineal porque es fácil hacer, bueno, fácil no sé nada de hardware, pero sé que está hecho desde hace 20 años o más. Entonces, bueno, a- a- tenemos las GPUs hechas, intentamos escribir las cosas con las operaciones que estén hechas en la GPU. Entonces, en resumen, ¿ok? La primera interpretación de multiplicar una matriz por un vector, ¿ok? Lo vamos a usar hasta el cansancio, en donde A van a ser nuestros datos y el vector X, vamos a utilizarlo aquí, va a ser el modelo que conseguimos. De tal manera que cuando yo quiera hacer o obtener muchas predicciones, hacemos muchas veces A sub 1 traspuesto por X. Esta expresión la van a ver 1000 veces conmigo a partir de ahora. Vamos a ver muchísimas veces cuando multiplicamos un vector traspuesto por una X, ¿ok? Que nos ayuda a, obviamente, hacer las predicciones. Entonces, la interpretación geométrica, de nuevo, de esto, lo acabamos de ver hace, no sé, 15 minutos y espero que, bueno, sea bastante sencillo de digerir, ¿ok? Entonces, bien, ¿qué hacemos nosotros normalmente? Entonces, bueno, aquí estoy creando una matriz con entradas aleatorias que van desde -5 a -5, cuya dimensión, okay, la forma es de 3 filas y 3 columnas. Para este semestre vamos a cambiar la idea, ¿ok? Y vamos a colocar que tenemos, por ejemplo, 10 filas y 3 columnas. El rango así es el mismo. Entonces, si quisiéramos interpretar todo en el contexto de aprendizaje automático, que estoy diciendo que tengo 10 personas con 3 entradas para cada una de las personas, ¿ok? Entonces, bien, esa es la matriz de datos que tenemos disponible. Tenemos 10 personas con valores que van desde -5 a 5 para cada una de las columnas. Obviamente la interpretación de las columnas por ahora no nos importa o no son tan importantes. Entonces, bueno, imagínense ahora que el vector de, em, de pesos, bueno, normalmente lo hago con unos. ¿Será que lo cambiamos? Vamos a dejarlo con unos, ¿ok? ¿Cuál sería la dimensión de este vector si entendimos todo? Cambié esto a 10, 3. ¿Cuál es la dimensión de X? Antes era de 3. ¿Cuánto va a ser ahora? Ok, opción 1. Tenemos dos opciones. Ok, la primera opción es 10. La segunda opción, ¿cuál sería? ¿Cuál creen ustedes? Esto no cambia. Esto jamás cambia. Bueno, obviamente puede cambiar. Si le agrego otra característica a mi vector de datos, va a cambiar. Entonces, una cosa hiper interesante de lo que vamos a hacer nosotros en aprendizaje automático es que la cantidad de datos no afecta normalmente al modelo. Es decir, si yo tengo mi modelo que tiene tres datos. Uy, aquí iba a mover esto. Ok. Tengo tres coeficientes almacenados en mi modelo. Mi vector de. Mi modelo de solución es X y los tengo almacenados. Siempre y cuando yo no cambie la cantidad de características, yo puedo modificar esto y créame, esto va a estar bien definido. Yo puedo colocar aquí lo que me dé la gana. Puedo colocar 10.000. Ok, tengo 10.000 personas. Corro mi predicción y me queda este vector que tendrá 10.000 posiciones. ¿Ok? Entonces, hay ciertas componentes cuando vayamos a hacer redes neuronales va a cambiar un poco la complejidad de lo que estamos haciendo. Por ahora es súper sencillo, pero en redes neuronales va a pasar exactamente lo mismo. Hay algunas dimensiones que van a quedarse estáticas y uno hace o se aprovecha de esto a la hora de hacer las operaciones. ¿Ok? Entonces, si yo tuviese almacenado mi modelo, en este caso, el modelo es trivial, es un vector de unos. ¿Ok? Mi modelo es completamente trivial. Bastaría con saber cuántas personas tengo disponibles y aplico la operación, ya que tengo las posibles salidas. ¿Ok? Recuerden que lo que estamos haciendo en este caso, como es un vector de unos, estamos simplemente sumando las componentes de cada una de las filas. Entonces, bueno, dependiendo de
¿Cuál es el vector X de modelo? La interpretación de lo que está pasando es distinta, ¿no? Créanme que pueden existir modelos en donde lo que yo quiero hacer es simplemente sumar, ¿ok? Las entradas. Les puedo mostrar uno rapidísimo. Si uno ve acá, ¿ok? ¿Dónde está? Aquí. Este es el Fantasy Baseball, ¿no? Ellos tienen aquí donde ellos evalúan más o menos, subir acá, ellos aquí evalúan más o menos cuáles son los mejores jugadores. Estos valores en realidad es, si se acuerdan, bueno, si no saben, este Shohei Ohtani, que es posiblemente el mejor jugador hoy en día en las grandes ligas, en las columnas ellos los que colocan, ¿ok? Es la desviación estándar del estadístico, voy a colocarlo E, de este jugador respecto a la liga. Eso básicamente es, si aquí colocara las carreras anotadas, veo cuál es la desviación estándar del valor de las carreras anotadas de Ohtani, debería seguir una distribución normal. Si se acuerdan un poco en Proba, cuando teníamos la tabla de la normal, 380, bueno, obviamente aquí la normalizan, tiene que ser una normal 0,1, pero bueno, no importa mucho eso. Lo que me dice esto es que está 384 desviaciones estándar hacia la derecha de este valor. Cuando ellos quieren luego, debería estar aquí, o bueno, los quitaron, pero créanme que antes estaba aquí una columna que tenían entre comillas el rate de los jugadores. Ellos simplemente lo que hacen es sumar las desviaciones estándar para medir qué tan bueno es un jugador. Mientras más grande quede el valor, quiere decir que estoy sumando más desviaciones estándar que son positivas. Mientras más bajo sea el valor, obviamente quiere decir que es un jugador que no es muy bueno. Entonces, en este caso particular, el modelo simplemente es decir que X es un vector de unos de dimensión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Y lo que están haciendo básicamente es simplemente X traspuesta por el vector de las desviaciones estándar. Entonces, claro, aquí me dicen, Fernando, está sobrecomplicando la cosa. Lo único que tengo que hacer es sumar las entradas de la fila y listo, no hay un machine learning involucrado. Y en verdad es que no. En verdad es que, bueno, si yo uso las desviaciones estándar, tiene sentido que el modelo sea la suma de las desviaciones estándar, que es lo mismo que hacer un vector de unos traspuesto por la del vector de desviaciones estándar, que es casi lo mismo, no es exactamente lo mismo que hacer regresión cuando los datos son las desviaciones estándar y el modelo, créanme, que parece un vector de unos, ¿ok? Evidentemente hay un margen de error porque no tenemos información perfecta de lo que está sucediendo, pero esto es un modelo bastante sencillo de aplicar y funciona bastante bien en el contexto de lo que estamos haciendo. Incluso las interpretaciones tienen sentido. Ohtani, Aaron Judge y Juan Soto son personas que intentan tener bastante poder, en consecuencia se ponchan bastante, porque intentan pegar a la pelota más fuerte. Si te ponchas mucho, estás a la izquierda en desviación estándar del rendimiento en teoría promedio de la liga. Pero en béisbol es común darse cuenta que en realidad la cantidad de ponches es inversamente proporcional a la calidad de los jugadores. Evidentemente para los muy buenos, si tienen mucho poder se ponchan mucho. Si se ponchan poco, algunas veces, ¿ok? Son jugadores que no tienen tanto poder y no es tan útil. Pero bueno, aquí ya me estoy yendo un poco de la clase porque estamos hablando de béisbol y me pongo a hablar mucho. Ok, regresamos. Entonces, bueno, la idea fundamental entonces es que muchas veces el modelo puede ser de uno, la respuesta es sí. Ahí tenemos un ejemplo con béisbol. Lo importante es que se den cuenta que yo puedo ver entonces de ahora en adelante, en vez de llamarlo matriz vector, lo podemos decir que es una operación, aquí los puedo colocar entre comillas, esta es la operación predicción, por así decirlo. ¿Ok? Si yo tuviese mi modelo y tengo todos mis datos, ¿cómo yo hago para obtener mi vector de predicciones? Es simplemente la operación de matriz por un vector. Entonces aquí ya le estamos viendo algo de utilidad a cosas que vimos en matemática. ¿Ok? Entonces, bueno, sigo. Bueno, aquí les coloco ciertas cosas que uno puede hacer en NumPy. Podemos hablarlo. O sea, ¿es útil para ustedes? Yo creo que sí. Entonces, bueno, por ejemplo, si yo quisiera obtener la primera fila y todas sus columnas, en NumPy y en Python hay un término que se conoce como slicing, donde básicamente es, si yo tengo mi matriz, ¿ok? Yo creo que es bastante natural para todos darnos cuenta que la componente IJ, esto es simplemente la entrada de la matriz, fila I, columna J, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si yo quiero en realidad la fila iésima? Entonces, la nomenclatura es simplemente colocarle dos puntos, ¿cómo se dice? Estos son dos puntos, ¿no? Se le dice dos puntos, ¿verdad? Sí, sí, son 2 puntos.
Ok, me vino un blackout aquí grave. Ok, los dos puntos. Si yo coloco los dos puntos, utilizamos todos los elementos de las columnas. Lo que sucede en realidad, ojo, hay que tener bastante cuidado. Ok, vamos a borrar acá. Si yo le coloco aquí 1, por ejemplo, fíjense que nada más coloca el 2 0. Un segundo, vamos a ver algunas opciones. Entonces, si lo dejo sin nada, fíjense que coloca -1, 2 0. Si le coloco el 1, ¿ok? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo básicamente, bueno, voy a escoger a partir de la posición indexada desde la columna 1. Nosotros, como se acuerdan, nosotros empezamos a contar en 0, ¿ok? Si coloco el 1, empiezo a contar desde la 1. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, ¿cómo cuento hacia la derecha? Entonces, bueno, lo natural es colocar aquí 1, ¿ok? Vemos que nada más está el -1. Entonces, desde la izquierda, se empieza a contar desde el valor. Desde la derecha, cuenta hasta la anterior, ¿ok? Eso quiere decir que esto es equivalente, ¿ok? Esto es equivalente a escribir A de 0, 0, ¿ok? Entonces, bueno, es normal, ¿ok? También pasa en Python con range, ¿ok? Si uno hace el range de 10, y aquí, bueno, tengo que colocar list para que vean el resultado, porque esto es un... ahorita se me pasa el nombre, pero ahorita vamos a ver. Si yo coloco aquí 310, fíjense que son los valores desde el 3 hasta el anterior al 10, ¿ok? Entonces en Python es estándar, pero es casi siempre así. Es desde el corchete cerrado límite inferior hasta el límite superior abierto, ¿ok? Es bastante común que suceda esto en Python. Esto es de Python, esto es de NumPy. Ambos tienen el mismo patrón, es desde el corchete cerrado, límite inferior hasta límite superior, corchete, paréntesis, que significa que el rango está abierto. ¿Ellos pudieron haberlo implementado corchete? Obviamente sí, ¿ok? Simplemente es notación y estándar. Simplemente se hace de esta manera, ¿ok? Esto tiene que ver porque, bueno, si tengo n elementos, en verdad para indexarlos va del 0 al n-1, ¿ok? Es más o menos la interpretación de por qué se hace esto de esta manera, ¿ok? Entonces, bueno, tengan cuidado, em, sobre todo con las dimensiones. En algunos casos, si empiezan a hacer slicing, que va a suceder, puede ser que una de las columnas las obvien, pero bueno, no es tan complicado estar atento, ¿no? Em, quiero recordarme un nombre, ya que lo acabo de decir. Cuando casteo lista se pierde range 3,10. Esto me va a decir lo que es. Ok, esto no me dice. ¿Cómo lo puedo hacer entonces? Ah, puedo hacer map de lambda de x, x más 1, un vector 1, 2, no importa. Generadores, ¿no? Creo que la palabra es generator, Python generators. Sí, aquí está. Ok, esto es lo que la palabra. Tenemos que estar pendientes de si lo que estamos usando un generador o estructuras de datos que no son generadores. Luego podemos hablar un poco, luego poner aquí un paréntesis si nos da tiempo, porque si me pongo a hablar 10 minutos de esto, perdemos mucho tiempo. Vamos a poner aquí un paréntesis de generators en Python, porque esto es bastante interesante, pero por ahora vamos a tratar de ir hacia adelante, porque me conozco, ¿ok? Entonces, bien, aquí hay diferentes maneras de hacer slicing sobre las matrices. Espero que sea bastante intuitivo para ustedes y pueden trabajar con eso. Fíjense que aquí les coloco más o menos la idea de lo que estamos haciendo. Se puede hacer, ojo, el slicing no solo sobre las columnas, sino también se puede hacer sobre las filas, ¿ok? Pero bueno. Aquí coloco, ok, aquí programamos, me acuerdo, el semestre justamente que Rafa entró. Aquí colocábamos, bueno, ¿cómo puedo hacer la multiplicación de una matriz por un vector si lo usáramos nosotros, si lo hiciéramos nosotros en vez de utilizar NumPy? Entonces, fíjense cómo, em, creo que es bastante sencillo de ver, ok. Lo que estamos haciendo es, si sé que cada una de las entradas de mi salida, ok, esto está bien, pero confunde un poco. Bueno, en verdad está bien. O sea, se entiende que la igualdad no está acá, sino que es esta matriz por X, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Es decir, aquí estoy escribiendo que Y es A por X, esto es A, esto es X y esta es la salida Y. ¿Lo ven? Esto es igual a Y. No estoy haciendo esta igualdad, por si acaso, ¿ok? Bien. Ok, lo que estoy haciendo simplemente es para cada una de las filas, ¿ok? Dentro de mi vector de resultado, lo que hago es simplemente almacenar el producto punto de la iésima fila por todas las columnas. ¿Ok? Lo que queríamos ver era, bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para
hacer el dot de NumPy o cómo se pudiese hacer la operación. ¿Ok? Creo que es bastante sencillo de ver y bueno, no vamos a hacer tanto hincapié en esto. Bien, siguiente. ¿Ok? Entonces la otra interpretación es la siguiente. Bueno, ¿qué pasaría si vemos la multiplicación de una matriz por un vector? ¿Cómo? ¿Ok? Entonces, similar a el producto externo, fíjense que uno puede escribir el producto de la matriz por un vector como el producto escalar de los elementos del vector multiplicado por las columnas de la matriz. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ok? Mi salida, ¿ok? Siempre va a ser un vector. Entonces, ¿qué sucede? Em, lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando yo sume, ok, esto me va a dar un vector columna, esto me va a dar un vector columna hasta llegar hasta acá, que me va a dar un vector columna. Cuando yo sume todos esos vectores columna, ok, me va a dar el Y. Eso quiere decir, bueno, es una manera distinta de escribir el producto entre una matriz y un vector, pero tiene una interpretación bastante útil que tiene que ver con los sistemas de ecuaciones, ok. Entonces, bueno, normalmente pongo que no me extiendo un poco, ¿no? Pero aquí lo que me está diciendo es que en realidad, ok, A por X en realidad es una combinación lineal de las columnas de A. ¿Por qué? Si esto es un vector, esto es un vector y esto es un vector, y vemos las componentes de X como coeficientes, si se acuerdan la definición de combinación lineal, sea de cálculo o de mate 2, básicamente una combinación lineal se la habían escrito de esta manera, que era alfa de I multiplicado por el vector, bueno, vamos a colocarlos desde cero, ¿ok? Alfa de 0, vector 0, más alfa de 1, vector 1, hasta llegar al último, que sería alfa de n-1 por el vector n-1, ¿ok? Vector n-1, ¿ok? Esto es exactamente lo que estamos escribiendo aquí. Estamos sumando vectores columna, multiplicando por coeficientes, ¿ok? De tal manera de obtener mi resultado, que es mi vector y. Entonces, esto es bastante interesante porque nos dice, ok, cuando resolvemos sistemas de ecuaciones, por eso que nos están diciendo o nos hablan de cuáles son las bases de vectoriales y cuando el sistema tiene una sola solución o no tiene soluciones o tiene infinitas soluciones, tiene que ver con el rango de la matriz de A. Si yo pudiese escribir Y, ok, si por ejemplo yo hago A por X igual 0, es decir, quiero ver cuál es el kernel de la matriz A, quiero saber cuáles son los valores tal que multiplicados por la X me dé 0. Si todas las columnas de A son linealmente independientes, quiere decir que para que me dé 0, la única manera de que eso sea cierto es que cada uno de los valores, los coeficientes de X, sean 0. Si el rango de la matriz es menor al número de columnas, existe alguna de estas combinaciones, en realidad son infinitas, en donde yo puedo colocarle diferentes valores a las columnas de tal manera que la suma o resta, obviamente, me den 0. Entonces, bueno, la interpretación de una matriz por un vector desde el punto de vista de verlos como multiplicaciones escalares de los componentes, de los coeficientes de cada una de las entradas del vector X que está a la derecha por las columnas de la matriz A, nos da una intuición de los sistemas de ecuaciones lineales. Ahora bien, en nuestro curso, ¿ok? En un punto vamos a hablar un poco de esto, pero no es tan relevante a lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, lo dejamos hasta acá desde el punto de vista que, bueno, es interesante para entender qué estamos haciendo en realidad con resolución de sistemas de ecuaciones, pero no vamos a hablar tanto de esto porque no es tan relevante para la materia, ¿ok? Entonces, bien, de manera análoga, ¿ok? Uno puede escribir los vectores, ¿ok? Y aquí les colocamos, aquí, bueno, me acuerdo que estábamos tratando de ver cómo pudiésemos escribir los dos vectores utilizando zip. Aquí esto no es tan importante. em, y aquí, bueno, aquí lo que queríamos hacer era cómo hacer A por X utilizando nosotros o implementándolo nosotros. Independientemente, bueno, la única diferencia acá es que lo estamos viendo como columnas o filas. Al final el resultado es exactamente el mismo, ¿no? Aquí les colocamos que si quisiera yo iterar por filas o por columnas, cambia más o menos la interpretación de lo que estamos haciendo. Por ahora, si entendemos cuál es la definición, fíjense que aquí simplemente estoy haciendo, ¿ok? Sumar. En el ejemplo original, como tenemos la salida tiene que ser un vector de 3 posiciones, fíjense que en el ejemplo original lo que hacíamos era colocar en la componente yésima el X traspuesto, bueno,
ADI traspuesto por X. Si lo hacemos pensando como combinación lineal, fíjense que lo que estamos haciendo es, en vez de colocar en un vector, tenemos que sumar, ¿ok? Entonces sumamos el coeficiente xésimo por la columna aésima de A. ¿Lo ven? Entonces, es la misma operación, solo que uno la pensamos como combinación lineal de las columnas, la otra es como operaciones sobre las filas que tenemos que colocar en cada una de las entradas de la salida. Entonces, esta interpretación, como les estoy diciendo, puede ser que sea útil, lo vamos a ver después en máquinas de soporte vectorial y sobre todo en ecuaciones normales de regresión. Pero por ahora, bueno, les puedo estar aquí mintiendo y no me pueden creer, ¿ok? Pero por ahora no es tan importante. La otra es mucho más importante porque lo usamos siempre, que es la parte de, entre comillas, predicción, como estaba diciendo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí hay otra manera de hacerlos. Cuando vean el notebook, ¿ok? Tomen en cuenta, como siempre, lo que les digo. Muchas veces estamos tratando de darle Python a personas que no son de computación y colocamos muchas maneras de hacer las mismas cosas, ¿ok? En Python hay algo que se llama list comprehension, que es listas de comprensión. Básicamente, uno puede escribir exactamente esta sentencia como una sola fila. Esto lo deben haber hecho, todos ustedes trabajan con Python, entonces, bueno, se puede entender bastante bien lo que está pasando. Algo interesante aquí es que, bueno, siempre lo he dicho, en discretas uno debería dar discretas uno con Python, porque esto es exactamente como uno define conjuntos, que uno coloca, si se acuerdan, en vez de corchete colocábamos llaves, luego aquí ponen la sentencia que sería i cuadrado, ¿ok? Para todo i, ¿ok? Que pertenezca al rango 0, bueno, 10. Y luego ponen la condición que es si y es par. ¿Ok? Entonces fíjense cómo es casi escribir en teoría de conjuntos. ¿Ok? No es exactamente lo mismo, obvio, porque es complicado definir el lenguaje para que sea igual al lenguaje natural, pero es bastante similar. ¿Ok? Bueno, luego pueden ver más ejemplos de cómo pudimos haber hecho la definición de A por X utilizando la interpretación de combinación lineal. Aquí estamos haciendo lo mismo, es la suma de los coeficientes de cada i por la columna i para todo i en el rango del número de columnas, ¿ok? Y la operación la hacemos por la fila, ¿ok? Bueno, estas son muchas maneras de hacerlo. Aquí pueden utilizar la sobrecarga, que sería simplemente a $x, es lo que vamos a hacer normalmente. Pero bueno, en la definición de a $x están haciendo algo similar a esto, ¿ok? Control Z, vamos a borrar aquí. Ahora bien, cosas que son importantes, ¿no? Que es bastante interesante. ¿Qué sucede? Aquí hago siempre una pequeña introducción a Big Data, ¿no? Esta operación, ¿ok? Como va a ser la suma, ¿ok? De muchas operaciones de escalares, en donde voy a tener xy multiplicado por la columna iésima, aquí puedo colocar a de i. Como yo voy a sumar todas estas operaciones, en verdad puedo hacer cada una de esas operaciones por separado y luego las sumo todas, ¿no? Esta manera de hacer operaciones, ¿ok? Diferentes, bueno, imagínense que fuese un clúster, lo hago en diferentes computadores, ¿ok? Hago una operación escalar por columna en un computador y luego tengo que, evidentemente, centralizar en algún lado todas las operaciones, recojo cada uno de los resultados y lo sumo, ¿ok? Esta idea de este tipo de operaciones es lo que se conoce como el paradigma MapReduce, que fue inventado por la gente de Yahoo. Y hace más o menos 10, 15 años, cuando empezamos a dar clases de ciencia de datos en la facultad, Hadoop era el framework por excelencia para hacer Big Data. Hoy en día. Bueno, salieron, entre comillas, paquetes que son un poco mejores, como Spark y la gente de Databricks. Y bueno, también tiene algo que ver. En realidad, la idea original proviene de programación funcional, con lenguajes parecidos o similares a Haskell. Okay, esto no sé si todavía se da en lenguaje de programación, pero en Haskell, Eugenio en lenguaje de programación explica la operación reduce, explica la operación map, y aquí estamos haciendo exactamente eso. Estamos, bueno, siempre
coloco un poco más de lo que uno debería hacer. Aquí estamos haciendo simplemente es sumar para cada una de las entradas que estén dentro de este arreglo, y reduce justamente lo que hace es que, imagínense que tengo aquí 2, 3, 4 y estoy haciendo reduce de suma de este vector. Lo que va a hacer es, bueno, como esta operación está definida en dos elementos, lo primero que hace es sumar 2 más 3, la salida me queda 5, ¿ok? Me queda luego un vector de dos posiciones, y como estoy haciendo reduce, simplemente estoy aplicando muchas veces la misma operación hasta que me quede el resultado, que es 9, ¿ok? Esto es bastante simplificado. La idea fundamental es que cada una de estas operaciones, ¿ok? Como son completamente paralizables, las podemos hacer en diferentes, como les digo, computadores, o, bueno, se puede hacer, la paralización se puede ver en un solo computador, en cuyo caso estamos hablando de paralización. Si fuesen muchos computadores, estamos hablando de sistemas distribuidos. Pero la idea fundamental es la misma, ¿ok? Esto es bastante útil, ¿por qué? Porque en la GPU no hacemos X traspuesto por Y, hacemos, cuando estamos haciendo A por X, normalmente no hacemos la interpretación de que vamos a hacer cada una de las filas, ¿ok? Sino que muchas veces está escrito la forma que le estoy diciendo como columnas, y paralelizan todo el procesamiento y se hace un poco más rápido, ¿ok? Aquí les coloco algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. Como les digo, esto está bastante simplificado, ¿ok? Porque bueno, además Python no es un lenguaje funcional, a pesar de que tiene bastantes funciones que provienen de programación funcional, ¿ok? Entonces, bien, para fastidiar la vida de todos, si hacemos traspuesto de todas las operaciones, tenemos operaciones nuevas. Entonces, bueno, si yo tengo A por X, A por X, uno puede hacer Y traspuesto, que es igual a X traspuesto por A, y uno está premultiplicando por la izquierda, ¿ok? Siempre y cuando todas las componentes o los tamaños de las operaciones, entre comillas, calcen, todo está, lo podemos hacer sin ningún tipo de problemas. Entonces, podemos tener la misma interpretación en el sentido, uno lo puede ver como, ¿ok? Un vector fila, ¿ok? Por la primera columna, vector fila por la primera columna, y la concatenación, en vez de hacerlo por filas, la hacemos por columnas, ¿ok? ¿Qué sucede? Y aquí es simplemente que hubo una decisión hace 20 años que se propagó todo en la definición de todos estos frameworks de aprendizaje automático. Alguien decidió que nosotros almacenamos las cosas por columna, y es la manera en la cual interpretamos las operaciones. Pero se pudieron haber hecho fácilmente de esta manera y hubiésemos visto todo como vectores filas, ¿ok? Puede ser que haya sido culpa de Excel, puede ser que haya sido culpa de algún diseñador, hablo de diseñador desde el punto de vista de diseñando las librerías, pero al final uno pudiese, ¿ok? Si tengo mi matriz A y mi vector de coeficiente X traspuesto, esta operación fácilmente pudo haber sido la estándar, y almacenamos todo como vectores fila, y estamos haciendo cada una de las componentes columna a columna. ¿Ok? Recuerden aquí, lo más importante de acá, ¿ok? Es que cuando uno, o cuando hablamos de vectores fila, hacemos A de I traspuesto, la primera columna es A exponente 1. Entonces esto es fila, esto es columna. Como les digo, es 100% notación, ¿ok? Más nada. Sigo. Lo mismo podemos hacer, la interpretación que hicimos de paralelizable, se puede hacer con X traspuesto por A. Entonces, básicamente sería, ¿ok? La combinación lineal, ¿ok? De las filas de A, multiplicado por cada uno de los elementos de X como coeficiente. Entonces, es la misma idea. Uno puede hacer A por X como la suma, ¿ok? De los coeficientes de cada una de las entradas de X por las columnas de A, o como los coeficientes de X por las filas de A. Razón por la cual, ¿ok? En el teorema espectral, cuando uno hace análisis de si las matrices tienen inversa o no tienen inversa, ¿ok? Por eso es que el rango de las columnas es tan importante como el rango de las filas, porque uno puede definir las operaciones, sea como combinaciones lineales de las filas o como combinaciones lineales de las columnas, ¿ok? Y al final, bueno, hay una relación entre A y A traspuestos. También este es otro motivo, ¿no? Pero bueno, no vamos a tratar de indagar tanto en estas partes de cálculo, ¿ok? Entonces, bien, vamos a la última parte. Espero, ¿no? 9, sí. Aquí yo creo que había puesto algo y no lo guardé. Uy, es que abrí el notebook que no es. Dios, me acabo de dar cuenta. Bueno,
No abrí el notebook de ustedes, abrí otro notebook. Vamos aquí a abrir el de ustedes. Terrible. 00. Este es el de ustedes. Es lo mismo, solo que estaba en las anotaciones de antes. Tengo que ver qué fue lo que anoté con un to-do, que no me acuerdo muy bien. Pero voy a cambiar este y luego le coloco las cosas a este, ¿ok? Operaciones entre matrices. Ok, estamos en el de ustedes. Si se dan cuenta, simplemente es el nombre, ¿no? Este es 00 álgebra lineal, que habrá sido algún semestre. Este es el de ustedes, que es ML2500, ¿ok? Versión 5. Cool. Entonces ahorita vamos a ver definiciones de matriz por matriz, ¿no? Entonces la definición estándar es básicamente, lo hemos hecho hasta el cansancio, que la entrada, si yo multiplico las matrices, un segundo, aquí, uh, borré la celda, ¿no? Segundo. Menos mal que tengo 1000 versiones, ya va. Voy a colocar texto 9.1. Nada más borré esto, ¿no? Ustedes, no sé por qué puse ustedes. Ok. Esto no lo quiero, quería era borrar usando esto. Yo Bien, creo que en Colab con el control Z puedes recuperar la celda que borra. creo que no se pueden en Colab. No sé por qué no se puede. Podemos intentar, vamos a ver. Colocar aquí test. Fíjate, si yo la borro, vamos a quitar esta. Ok. Si yo borro esta, aquí dice control M, Z. Control MZ. ¿Qué significará eso? Control M. Ok, esto no. Ok, como que está guardando control MZ. Bueno, luego vemos eso. Pareciera que hay un undo, pero yo no sé qué, no entiendo muy bien qué significa eso. Vamos a borrar otra vez. Control más M mayúscula Z or. Ah, hay una undo option in the edit menu. Undo. Ok. Ok, si hay un undo. No sabía. Ok, bueno, vamos a seguir con la clase. ¿Qué estaba hablando? Ok, voy a multiplicar matrices. Vamos a definir las operaciones, ¿no? Entonces, bueno, la manera en la cual nos las explican normalmente es que el resultado, ¿ok? De la multiplicación de matrices es la primera fila por la, bueno, en realidad siempre estamos haciendo de izquierda a derecha, fila por columna, ¿ok? Eso quiere decir, ¿ok? Ya sabemos, por ejemplo, que yo veo esto acá y lo que me está diciendo es que la entrada de C11, aquí pequeño paréntesis, ¿ok? Asumimos que contamos desde 1 hasta n, ¿ok? Porque bueno, aquí obviamente debería ser la entrada 00, pero bueno, lo coloqué como 1 hasta p o 1 hasta m. Bueno, vamos a colocar aquí m o p, ¿ok? Ese es el pequeño asterisco, no estamos en 00. Entonces la entrada 1, 1 de la matriz, que es la que coloqué acá, ¿ok? Tiene que ser, entonces fíjense cómo me dice a de 1 traspuesto, esta es la primera fila de la matriz A por B de 1. Esta es la primera columna de la matriz B. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que las operaciones, ¿ok? En este caso, recuerden que yo les dije que el producto punto tienen que tener la misma longitud, los vectores para que la operación esté bien definida. ¿Qué quiere decir esto? Que si A, ¿ok? Está definida o está escrita en R, podemos colocar, qué sé yo, J M y B está en. Ah, bueno, aquí lo puse bien. No está bien. Esto un segundo. A tiene que estar en R. ¿Ok? Lo que me importa es que esto es M. ¿Qué es lo que tiene que tener igual? Vamos a ver si entienden lo que quiero hacer. Para que la operación esté bien definida, ¿qué es lo que tiene que dar igual? A ver, ¿dónde está el mismo? No logro distinguir lo que dices. O sea, hay un ruido atrás.
el número de columnas de A tiene que ser el mismo que el número de filas de B. ¿Se ve? Ok, eso quiere decir que A por fuerza, Dios, estoy per forza en italiano, Dios, obligatoriamente, perdón, tiene que tener M filas, tiene que tener P columnas, ¿ok? Sé que el número de filas de B, ¿qué tiene que ser? Era el número de columnas de A. ¿Ok? Entonces, ¿dónde tiene que estar definido? Ok, vamos a hacer una pequeña encuesta entonces, porque creo que hay una duda. Escriban en el chat, ¿cuánto creen ustedes que tiene que dar esto entonces? Las dimensiones. Por M. ¿Cómo? Hacer las dimensiones P por M. P por M. P, que Esto es son P por las M. filas de B, y M, que son las columnas de A. Ok. No, no, A tiene M filas. Que se lo diga totalmente al revés. ¿En dónde están escribiendo? En general nuestro. No sé dónde se escribe. En el chat del propio canal, profe. ¿Cómo veo eso? Ahí dele ahí en el escrito de mensaje al lado del nombre. Acá. Ahí. Listo. Esto está bien. Esto está, a ver. Esto está bien. MP, no. Esto está bien. Ok. Vamos a colocarlo aquí para que no nos olvidemos. Jesucristo ya. va. Texto. Ok. Entonces, bien. ¿Qué está sucediendo entonces? Para cada una de las operaciones, fíjense que antes estábamos haciendo nada más el número de filas de productos puntos. Ahora estamos haciendo para cada una de las componentes muchos productos puntos. Pero bueno, la interpretación es la misma. Fíjense, si yo colocara aquí, si fuese estricto y digo, aquí le coloco, entre comillas, un corchete, ok, aquí le coloco el corchete. Fíjense que simplemente estamos haciendo A por X. Entonces, el hecho de agregar columnas a la matriz que está a la derecha, me dice cuántas veces tengo que repetir A por X. Y eso me da una intuición, ¿ok? De la misma interpretación que yo hice antes, que yo puedo interpretarlo como combinación lineal de filas o combinación lineal de columnas, si es contrapuesto o no, ¿ok? O como sumas. Se puede hacer lo mismo con los productos de matriz-matriz. Entonces, bueno, antes de poder hacer eso, ¿ok? Vamos a ver. Aquí lo coloco. ¿Cuál es la condición de que exista el número de columnas de A? ¿Ok? Tiene que ser igual al número de filas de B. ¿Ok? Y aquí hacemos algunos ejemplos, ¿no? En el caso de multiplicación de matrices, uno puede modificar, obviamente, las dimensiones y da igual, bueno, no da igual, evidentemente tiene que calzar y que esté bien definida la operación. Los ejemplos que estamos haciendo acá simplemente es con matrices cuadradas. Y fíjense cómo, si utilizamos dos matrices, podemos reutilizar el operador arroba. Entonces, si lo que está a la izquierda es una matriz y lo que está a la derecha es una matriz, hace punto dot, ¿ok? Pero es el operador matriz-matriz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que multiplicar dos matrices es similar a hacer el producto punto. Y ellos fíjense que lo colocan como producto punto, pero lo que está a la izquierda es una matriz y lo que está a la derecha es una matriz. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con la interpretación de esto, ¿ok? Pero por lo general, no necesariamente es así, pero por lo general utilizamos la nomenclatura con arroba, ¿ok? Ahora bien, si yo veo, ¿ok? Las componentes de A como columnas y las componentes de B como filas, fíjense que acá, ¿ok? Fíjense que acá estamos haciendo la suma
de los productos externos, ¿ok? De las columnas de A con las filas de B. Y esto tiene mucho que ver con la factorización SVD, que la deben haber visto, espero, en cálculo, ¿ok? En donde básicamente, fíjense que estamos haciendo la suma de matrices con P filas y M columnas, no sé cuál, en fin, no importa cuál es la dimensión, ¿ok? Pero lo que me dice es que estoy haciéndolo P veces, ¿ok? Esto me da una interpretación de la factorización porque es como si estuviésemos haciendo la suma de matrices de rango 1, ¿ok? Definidas como productos externos. Esto ya es un poco ya de semi-avanzado de cálculo, pero es interesante en el sentido de que, bueno, uno puede ver entonces la multiplicación de dos matrices como sumas de mini submatrices hechas por los productos externos de las columnas de A por las filas de B, que por lo general no digo que sea complicado, pero es un poco extraño de analizarlo, por así decirlo, ¿ok? Entonces, bueno, si quisiéramos programar esto, se puede hacer, es bastante sencillo, ¿ok? Aquí les coloqué A, B, les coloqué lo que nos debería dar. Y fíjense cómo que agarro cada uno de los productos externos, ¿ok? Veo más o menos algunos ejemplos de productos externos y simplemente aquí vemos cómo la multiplicación de las matrices es la suma de muchas matrices de rango 1 y básicamente fíjense cómo, bueno, no importa, la interpretación geométrica no es tan interesante, lo importante es que vean cómo que hay diferentes maneras de ver las operaciones, ¿ok? Entonces, bueno, esto también se puede hacer en una sola línea, similar a lo que hicimos antes con matriz vector, donde básicamente, bueno, hacemos simplemente la suma de los productos externos de las columnas y décimas de A por las filas y décimas de B, ¿ok? Evidentemente, entonces, hay otra interpretación, ¿ok? Que es que uno puede ver la multiplicación matriz como concatenar, que es lo que dije antes, concatenar, ¿ok? Multiplicaciones de matriz vector. Entonces la primera columna va a ser A por la primera columna de B. La segunda columna es A por la segunda columna hasta llegar a la última. Uy. ¿Ok? Entonces, bueno, dependiendo de, ¿ok? Lo que queramos hacer, evidentemente la interpretación puede ser distinta. Entonces, claro, la interpretación en aprendizaje automático es, si yo tuviese disponibles N modelos, y yo quiero hacer la fase de predicción para todos los modelos que yo tengo disponibles, en vez de hacer, ok, voy a hacerlo con la primera, almaceno las predicciones, veo cuál es la segunda, hasta llegar a la última, uno lo puede hacer con una sola operación, ¿ok? Sería tan sencillo como, ¿ok? Tan sencillo como multiplicar A por B, siendo las columnas de B nuestros modelos y la matriz A es la matriz de datos. Denme 2 segundos que es invierno y dejé el gato afuera y se me olvidó. Me van a matar. Un segundo. Ok, sorry, está vivo. Ya vengo. Ok. Bien. Sigo. Ok. Entonces, bueno, la misma, la interpretación análoga que vimos antes con calcular cada una de las entradas como columna, se puede hacer pensando, ¿ok? Que vamos a hacer la matriz B por cada una de las filas de A. Es decir, son interpretaciones análogas. Vamos a regresar a esta interpretación cuando veamos máquinas de soporte vectorial, el teorema del dual. Vamos a regresar un poco a esto, pero por ahora vamos a decir que, bueno, esta operación espero que se entienda que es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, en el caso de multiplicación matriz-matriz, hay diferentes propiedades que vamos a utilizar mucho, ¿ok? La primera propiedad es la asociativa. Si todo está bien definido, ¿ok? A por B por C es lo mismo que A por B por C. Entonces, bueno, aquí sí tengo una pregunta. Vamos a ver si a alguien se le ocurre. ¿Por qué creen ustedes que esto sería útil? O la de abajo, que es distributiva. A por B más C es lo mismo que A por B más A por C. Hay dos aplicaciones en este caso. ¿Cuál creen ustedes que sería, por ejemplo, la de arriba? La de arriba es la más complicada, la de abajo es la más sencilla.
cantidad de operaciones y el tamaño de la matriz. Yes, ¿esa es la primera o la segunda? Depende del tamaño, digo yo. No me acuerdo No, bien. no, es nada más la primera. Lo que estás diciendo es correcto, ¿ok? La cantidad de operaciones, ¿por qué no me dejas escribir? Ok, cantidad de operaciones, ¿ok? Va a variar dependiendo de cómo yo escriba la ley asociativa. Entonces, por lo general, obviamente, vamos a tratar de minimizar la cantidad de operaciones. Entonces, bueno, dependiendo del tamaño de las matrices, decidimos hacer una cosa antes que las demás. De tal manera que, bueno, tengamos una reducción de las dimensiones de las matrices y, bueno, tengamos que calcular o hacer menos operaciones. ¿Ok? Esa es más o menos la idea fundamental. La de abajo, ¿qué creen ustedes que se podría usar? Eso tiene que ver con la misma idea de distribuir las operaciones, ¿ok? Pudiese hacer, ¿ok? Si tuviese la capacidad, pudiese hacer esto en un servidor y esto lo hago en otro servidor, ¿ok? O puedo hacer estas dos en un servidor y luego el resultado lo envío al servidor central. Hay muchas maneras de interpretar cómo se puede utilizar esto, pero lo importante es que, bueno, se puede hacer, ¿no? La interesante de la cantidad de operaciones es la de arriba porque, bueno, a pesar que el resultado sea el mismo, las dimensiones de lo que nos va quedando, obviamente, es distinto de acuerdo a cómo yo use los paréntesis. Y bueno, espero que sea bastante intuitivo decir que, o hablar del caso en donde, bueno, evidentemente no es conmutativo, la matriz A por B no es lo mismo que B por A, el caso base es simplemente agarrar dos matrices que sean rectangulares, en un caso está definido el producto y en el otro no, porque la cantidad de columnas de A no es el mismo que la cantidad de filas de B. ¿Ok? Eso se ve, creo que es bastante sencillo de entender, ¿no? Bien, para este semestre agregué algo que normalmente damos en regresión, pero lo voy a dar de una vez, ¿ok? Que es cálculo matricial, en donde básicamente intento dar una pequeña introducción de cuáles son las operaciones que podemos hacer similares a cuando estamos haciendo derivadas integrales también, pero bueno, en este curso no se ven integrales, cuando lo que tenemos son matrices y no necesariamente funciones de escalares, ¿ok? Entonces, bien, em, ok, entonces vamos a empezar, ¿no? Entonces, bueno, matemáticamente el gradiente de una función escalar se define como. Entonces, ¿esto qué quiere decir básicamente, no? Entonces, si yo tuviese una función escalar, recuerden que una función escalar es simplemente una función que va desde Rn hasta R, ¿ok? Entonces, el gradiente de la función escalar básicamente es simplemente hacer un vector, es una definición, ¿ok? Es un vector en donde cada una de las componentes, ¿ok? Es la derivada parcial de la función respecto a la variable iésima. ¿Esto qué quiere decir? Si tuviese una función que recibe tres variables, fx, y z, perdón, el gradiente sería la derivada de f, no sé por qué, ok, esta es la derivada de f respecto a x en la primera componente, luego tengo la derivada de f respecto a y en la segunda, y luego tengo la derivada de f respecto a z en la tercera. ¿Ok? El gradiente, definido como este triángulo invertido, es simplemente el vector cuyas cada componente son las derivadas parciales. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante? F es una función escalar, x1, x2 hasta xn son las coordenadas del vector, ¿ok? Y las derivadas parciales representan, bueno, aquí coloco simplemente que la derivada parcial de f respecto a x son las derivadas parciales, pero aquí simplemente es como notación. Entonces, lo que nos interesa para el curso es lo siguiente, ¿ok? Si B es un vector en Rn, A es una matriz cuadrada y X es un vector en Rn, ¿ok? La derivada parcial, la derivada o el gradiente, ¿ok? Respecto a X de la función escalar B transpuesto por X, es decir, del producto punto, es simplemente el vector B. La analogía de esto en polinomios es la siguiente. Si yo tengo A por X más B, ¿ok? La derivada parcial, esto lo llamo f, ¿ok? Eso lo llamo f. La derivada parcial de f respecto a x me da a. ¿Se ve?
Esto es con polinomios. Para ustedes es sencillo verlo con esto, porque simplemente, bueno, son los polinomios, ¿ok? La derivada respecto a x es simplemente el valor de a. Y ojo, también puedo escribir que f, si f es a por x más b, también yo puedo hacer si yo quiero la derivada parcial de f respecto a a. Y esto me da x, ¿ok? Uno puede derivar respecto a lo que uno quiera. Ahora bien, como tenemos vectores, ¿ok? Mi función escalar es beta traspuesto x. Vamos a ver si esto cumple la definición de función escalar. La entrada, ¿ok? Son los coeficientes de b y los coeficientes de x, ¿ok? Pero como voy a derivar respecto a x, son simplemente las entradas respecto a x, ¿ok? Beta traspuesto por x es la suma, ¿ok? Raíz de la suma de b de y por x de y. Y esto me da un numerito que está en R, ¿correcto? Entonces, beta traspuesto por x es una función escalar, aplica lo que queremos hacer de calcular el gradiente respecto a la x de cada una de esas entradas. Entonces, ahora bien, ¿cómo se interpreta esto, no? Esto lo que me quiere decir es que para cada una de las componentes, ¿ok? Del vector del gradiente, lo que me va a quedar es simplemente, para la primera componente me va a quedar el coeficiente beta 1, B1, perdón. ¿Por qué? Porque beta traspuesto por x es B1 por x1 más B2 por x2 hasta llegar a... por cierto, es sin confundir la definición de norma. No tiene ninguna raíz, ¿ok? B de n, xn, ¿ok? Entonces, esta es mi función escalar. Si yo derivo primero respecto a x1, lo que me va a quedar simplemente es el coeficiente B1. En la segunda, derivo nada más respecto a x2, me queda B2, B3, hasta llegar a la última, que es Bn. Como esto lo aplico n veces para cada una de las derivadas parciales, lo que me queda al final es simplemente el vector b. ¿Lo ven? Entonces, si yo definiera la función escalar beta traspuesto de x, que lo vamos a hacer hasta el cansancio, como les estoy diciendo, si yo derivo respecto a la x, me queda el vector b. ¿Ok? Siguiente analogía. La segunda derivada de beta traspuesto de x es el vector 0. ¿Por qué? Porque cuando yo derive esto, si lo voy a derivar respecto a x, esto es una constante respecto a x, esto es una constante, esto es una constante hasta llegar a este, que es una constante. Todos esos valores constantes respecto a x, la derivada me tiene que dar 0. Entonces la segunda derivada de beta traspuesto por x es el vector de puro 0. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Ok, por ahora no es nada. Ven acá. Vente. Ok. Siguiente. Y hay dos propiedades bastante importantes, siempre que hace asimétrica, y luego vamos a ver por qué es importante esto, porque va a suceder o lo vamos a utilizar mucho en regresión. ¿Ok? La derivada parcial de x traspuesto por a por x. ¿Dónde hemos visto esto, por cierto? Eso Y en cálculo era los ayuda un poco, les colocan siempre esto acá, y luego hay una propiedad asociada, ¿cómo se llama esto? era lo de simétrico positivo para una factorización en cálculo. Correcto. Aquí, bueno, ojo, ojo, esta es la función escalar, ¿ok? Ujú. Normalmente en cálculo les colocan la inecuación si queremos hacer ciertas cosas. Esto lo vamos a hacer o lo vamos a utilizar en una clase, bueno, quizás dos clases, ¿ok? Vamos a utilizar esto simplemente como, va a ser lo que yo llamo los paréntesis matemáticos, donde les doy algo, pero no lo voy a evaluar porque está un poquito por encima, pero para que vean cómo se usan las cosas. Pero esto lo hemos visto muchas veces. En realidad, ¿qué es esto? ¿No? Fíjense, si vemos aquí la definición em, de lo que estamos haciendo acá, ¿ok? ¿Qué es a por x? Un vector. Es un vector. Entonces esto yo lo puedo llamar y. Entonces vamos a decir que esto es x traspuesto por y. ¿Esto qué entonces qué es? Esta es la suma desde y igual 1. Vamos a decir que son n componentes de x y, ¿ok? Multiplicado por y. ¿Se ve? Sí, sí. Sí. Esto es exactamente lo mismo que escribir la suma desde igual 1 hasta n de x y por aquí estamos haciendo que esto es a por x, ¿no? Y de y sería, aquí tengo que abrir paréntesis y tengo que colocar aquí x traspuesto por bueno, está a la derecha, entonces vamos a colocarlo aquí, vamos a tratar de ser explícitos. Esto es la fila y traspuesto por x.
¿Se ve? Sí. ¿Alguien escribió? Ok, Jonathan puso así. Ok. Entonces, bueno, nos da la idea entonces que estamos haciendo acá. Entonces, ¿qué es esto? Si puedo seleccionar y mover, ¿no? Me acuerdo que lo hicimos. ¿Era así? Ok. ¿Esto qué es entonces? Esto es la suma desde igual 1 hasta n de xy por. Esto que está acá es la suma desde j igual 1 hasta n de... aquí, bueno, y aquí ya está fastidiado. Esto es a de i j por x de j. ¿Lo ven? Entonces, bueno, al final, ¿qué significa esto? Esta es más o menos, entre comillas, la analogía de escribirlo de esta manera. Es más o menos la analogía. Vean cómo las cosas que nos van a quedar acá. ¿Okay? Esto nos va a quedar un número, ¿okay? Pero uno pudiese, como esto es un número que no depende de la j, uno puede colocar aquí dentro xy y me queda la suma desde igual 1 hasta n de la suma desde j igual 1 hasta n de xy por xj por a de ij. ¿Lo ven? Fíjense que acá entonces nos van a quedar pares en donde tengo multiplicándome las variables de las x. Entonces, la interpretación es que aquí estamos haciendo como si estuviésemos escribiendo cuadrados o polinomios de grado 2. Entonces, cuando uno tiene x cuadrado más, perdón, si uno tiene x más 1 al cuadrado, cuando yo derivo esto, ¿qué me da? Un Respecto a x. polinomio de grado 1. Me va a dar 2 por x más 1 por la derivada interna. ¿Lo ven? Sí. Que la derivada interna es 1. Fíjense que esto, en términos de polinomios, fíjense que tiene la misma forma de que bajo el 2, la matriz de datos, si aquí tuviese una A, esto hubiese quedado con una A, y luego multiplico por la derivada interna, pero como la derivada interna es 1, no se coloca. Fíjense que es más o menos la analogía de derivar potencias de 2 en el contexto de que tengo operaciones escalares en donde tengo matrices y vectores. ¿Ok? Entonces, lo importante es, si A es simétrica, la derivada parcial de x traspuesto a por x respecto a x es simplemente 2 veces, ¿ok? A por x. Y además, la segunda, fíjense que imaginemos que tenemos esto que está aquí, me queda A por x, imaginemos como que estamos haciendo exactamente lo mismo desde el punto de vista de polinomio. La derivada entonces, la segunda, de x traspuesto por a por x es simplemente derivar, quitamos la x y dejamos simplemente entre comillas los coeficientes. La única diferencia, y sé que no es sencillo, pero lo vamos a ver poco a poco, por eso nada más vemos 4 propiedades. La diferencia es que con polinomios lo vemos porque siempre hemos hecho trabajos con funciones que nada más están definiendo una sola función. Aquí vean todo como que tenemos matrices y vectores de funciones. Si nos acordamos estas 4 propiedades va a ser bastante sencillo una demostración que vamos a hacer en regresión y sobre todo en el método del descenso del gradiente, y son las que vamos a usar, ¿ok? Aquí un pequeño comentario, si A no fuese simétrica, lo que queda acá es A por X más A traspuesta por X, ¿ok? Pero como la matriz que nosotros vamos a usar es simétrica en nuestro curso, como A traspuesta es lo mismo que A, lo que queda aquí es simplemente 2 veces A por X, que es lo mismo decir, ojo, que queda 2 veces A traspuesta por X, ¿ok? Pero bueno, como queremos hacer las cosas lo más sencillo posible, simplemente utilizamos A. ¿Ok? Cool. Esto es todo lo que necesitamos de cálculo matricial. Recuerden, yo sé que no son temas triviales. Estudien un poquito, o sea, en el sentido de lean un poquito para que vean lo que estoy tratando de decir. Tomen en cuenta que estos son funciones escalares, lo que quiero decir. La primera interpretación es la sencilla, que es como si estuviésemos escribiendo polinomios de grado 1. Esto es similar a escribir polinomios de grado 2. Y tenemos la derivada respecto a x de un polinomio de grado 2. Y la idea, entre comillas, fundamental siempre es bajar el 2, entre comillas, multiplicado por los coeficientes, multiplicado por la variable de interés. ¿Ok? En nuestro caso, yo voy a cambiar el nombre de las cosas. Vamos a hacer en realidad la derivada de mi vector de modelo de beta traspuesto por x por beta, ¿ok? Pero luego vamos a ver que yo cambio el nombre de las cosas para no, yo no, lo que digo siempre es que yo no me ligo a una nomenclatura, le cambio el nombre a todo
para que entiendan el concepto y no necesariamente estén ligados a cómo se escriben las cosas. Si yo aquí usara Z y utilizara una D, una T, todo tiene que ser, se tiene que entender todo independientemente del nombre que le coloco a las cosas. ¿Ok? Bueno, este es el resumen de lo que necesitamos de cálculo. ¿Ok? Esto no se debería dar en 2 clases nada más. Estoy completamente, lo sé, pero es el resumen de lo que necesitamos. Mientras vaya dando temas nuevos, voy a ir recordando las cosas. No crean que voy a asumir que esto ya lo saben. Simplemente traten de estudiar un poco todas las cosas que vamos a usar. Y a medida que avance el curso, yo sigo recordando un poco. Mientras más avance el curso, recuerdo menos. De tal manera que les voy dando siempre repasos de álgebra hasta un punto en donde asumo que ya sabemos todo lo que estamos hablando para no dedicarle esos 5 o 10 minutos de repaso siempre. ¿Entienden mi idea? Ok. Entonces, este es el repaso, ¿no? Bueno, queda media hora. Bueno, está bien. Vamos a hacer como la semana pasada. Yo creo que 1 hora y media está bien y empezamos desde cero la siguiente clase para no tener que repetir todo. Yo creo que tenemos bastante tiempo porque este semestre tiene 2 semanas más que de lo normal. Entonces, bueno, está bien. El viernes vamos a empezar finalmente regresión. Al comienzo vamos a tratar de hacerlo con la notación que yo llamo vectorial, en el cual intentamos hacerlo con la interpretación normal que uno le da, ¿ok? De simplemente escribir, bueno, mi salida es A por X más B. Recuerden que esto es para un individuo, ¿ok? En algún punto hacemos el shift a escribir el vector Y es igual a, vamos a hacer justos X por beta, que es el vector modelo y todos los datos que yo tengo disponibles. Entonces, bueno, poco a poco vamos a ir tratando de cambiar nuestra mentalidad, de escribir las cosas por matrices, más nada, ¿ok? Y vamos a ver algunos ejemplos aplicativos, ¿ok? Esta es la última clase en donde usamos un poquito código, ¿no? Bien, entonces, bueno, cualquier cosa me pueden preguntar y nos vemos el viernes, ¿ok? Pero, profe, gracias. Nos vemos. Ok, chao, chao, nos vemos el viernes.